Iniciaremos definiendo qué es una distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia, o también conocida como tabla de distribución de frecuencia, es la ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos asignados a cada una de sus frecuencias correspondientes. Existen dos tablas de distribución de frecuencia para datos simples o agrupados. Una vez veamos todas las partes de la distribución de frecuencia, vamos a ver un ejemplo cuando tenemos datos simples. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver las partes que cuenta una distribución de frecuencia, que en sí está conformada con 5 columnas. Primero tenemos los datos, la columna datos. Estas son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. Por ejemplo, edad del estudiante podría ser la variable de estudio, entonces ahí vamos a tener 18, 17, 20, 22, 25, ¿no? Ese sería la columna datos. Luego tenemos la columna de la frecuencia absoluta. ¿Qué vendría a ser esta columna? Esta columna es el valor de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Es decir, si nosotros acá en los datos hablábamos de la variable edad, ahí una frecuencia, la frecuencia sería cuántas veces se repite la edad de 18 años, ¿no? Y lo vamos a denotar de aquí para adelante con la letra F sus I. Una de las características de la frecuencia absoluta es que sumada toda su frecuencia, sumada toda la frecuencia, siempre nos va a dar el total de datos. Es decir, si tenemos 30 datos, van a estar distribuidas en cada frecuencia, sumado todo eso me va a dar 30. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada? Es la frecuencia de la suma de la frecuencia absoluta, que se va acumulando hasta ese dato. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada de un dato en concreto se obtiene sumando su frecuencia. Nosotros de aquí para adelante lo vamos a representar con la tecla F sub I. En la siguiente lámina vamos a ver ahora qué es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. ¿Qué nos dice esto de acá? Es E de sub I es la forma en cómo lo vamos a representar la frecuencia relativa. Va a ser la frecuencia sub I o la frecuencia 1 dividido entre el total. La suma de la frecuencia relativa es de 1 o el 100%, depende cómo lo expresemos. Que normalmente la frecuencia relativa se la representa en porcentaje. ¿Por qué? Porque a veces queremos saber cuál es el porcentaje de los estudiantes que tienen edades de 18. Entonces lo representamos en porcentaje. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a representar con la letra N mayúscula sub I. ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Es la suma de la frecuencia relativa de un dato más la frecuencia relativa del otro dato anterior. Estas 5 columnas que tenemos acá lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Miren, durante el mes de enero de 2020 en la ciudad de Santa Cruz se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Una de las primeras preguntas sería construir la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, para construir la tabla de distribución de frecuencia, el primer paso sería ordenar los datos de menor a mayor, es decir, de forma ascendente. Entonces, para ordenar acá, nosotros tendríamos que tomar los valores, el valor más pequeño, en este caso sería 27. Ese 27 tendría que venir acá, ¿no? Luego 28, luego 29 y así sucesivamente, ¿no? Voy a tirar un escape acá para poderlo escribir, ¿sí? Acá. Entonces yo tendría que venir escribiéndolo acá, sería 27 por ejemplo, luego sería 28, 28. ¿Por qué escribo dos veces 28? Miren, tengo acá el 28, tengo aquí el 28 y tengo también otro 28 acá. Entonces ahí por ejemplo lo voy a cambiar de colorcito para que ustedes lo vean. Tengo dos 28 en este lugar de acá, 28 y 28. Luego voy al 29. ¿Cuántos 29 tenemos? Tenemos un 29, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 7, 3. Entonces coloco un 30, 2, 30, 3, 30, 4, 5, 6 y 7. Luego tenemos, ¿cuántos 31 tenemos? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 8 31. 1 31, 2 31, 3 31, 4 31, 5 31, 6 31, 7 31 y 8 31. Luego tenemos 32. ¿Cuántos 32 tenemos? 1, 2, 2, 2, 2, 2. Sí, solo 2, ¿no? Entonces 32 y 32. Ahora, ¿cuántos 33 tenemos? Tendrían que ser 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, cabalito. Entonces, acá vamos. 33, 33, 33 y 33. Entonces, ya los datos los tenemos ordenados. Ahora, en la siguiente lámina, ya aquí están los datos ordenados. Ahora vamos a armar la tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué colocamos aquí? Aquí tendríamos que colocar el valor menor, que en este caso sería 27. Luego tendríamos que colocar 28, luego 29, solo una vez, ¿no? Luego 30, luego 31, 32 y 33. Venimos por acá, por ejemplo. Ahora tenemos que ver aquí. La frecuencia absoluta nos decía que es el número de veces que se repite este dato dentro de la muestra. Entonces, aquí tengo una muestra de 30 yo acá. Entonces, eso significa, ¿cuántas veces tengo 27 acá? 1, ¿no? Luego, 28. ¿Cuántos 28 tenemos? 2. ¿Cuántos 29 tenemos? 29 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 29. ¿Cuántos 30? Tenemos 7. ¿Cuántos 31? Tenemos 8. ¿Cuántos 32? 2. ¿Y cuántos 33? 4. Sumado todo esto nos da 30. Eso significa que la frecuencia está correcta, ¿no? ¿Qué significa este 6? Significa que durante 6 días en la ciudad de Santa Cruz, en el mes de enero, se tuvo una temperatura de 29 grados, ¿no? Ahora, ¿qué nos decía la frecuencia acumulada? Nosotros, que escribíamos nosotros 1 y luego sumábamos, es decir, sumaba 1 más 2, 3. 3 más 6, 9. 9 más 7, 16. 16 más 8 me da 24. 24 más 2, 26. Y acá sería 30. Ahora, para calcular la frecuencia relativa, tenemos que dividir este 1 entre el 30. Si ustedes dividen en su calculadora 1 entre 30, le va a quedar 0, en este caso 0,33. Yo lo voy a trabajar con 3 decimales, pero pueden trabajarlo con 2 también, no hay ningún problema. 2 entre 30. 2 dividido entre 30 nos da 0,067. Voy a corregir este punto de acá, sería colocarlo como coma. Luego tengo 6 entre 30. 6 dividido entre 30, porque eso es la frecuencia relativa. 6 entre 30. Entonces acá nosotros tendríamos 6 entre 30, sería dividiendo en la calculadora 0,20. 0,20. 0,200 le voy a poner ahí, pero 0,20 es el resultado. 7 entre 30. 7 entre 30 me da 0,33. Y luego tengo 8 entre 30. 8 entre 30 me va a dar 0,267. También se puede redondear, ¿no? Ahora, luego tengo 2, me da 0,067. Y 4, que sería 0,33. Esto ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. Sumado todo esto de acá, me tendría que dar 1. Si ustedes hacen la prueba en su calculadora, van a tener ese resultado, ¿no? Como ustedes pueden observar. Ahora bien, el n sub i dice que la frecuencia relativa acumulada menor que vendría a ser esto, copiamos al igual que la frecuencia acumulada, entonces sería 0,033 y empiezo a sumar. Aquí me sería 0,100 si estoy trabajando, o 10. Acá me daría 0,30 y acá me daría 0,067.
van sumando en su calculadora. Acá sería 0.800, acá sería 0.870 y por último acá me queda 1. Si ustedes hacen la prueba le va a quedar aquí cometí un pequeño error, aquí no es 70, es 77. Ahí está, ¿no? Y ahí sí nos daría 1. Entonces vean, esta es nuestra tabla de distribución de frecuencia. Acá por ejemplo nosotros podríamos interpretar la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta me dice que durante 2 días, porque estos serían los días, se tuvo una temperatura de 28 grados, ¿no? Es decir, miren, por ejemplo, si agrego yo una lámina acá en blanco y se le pide interpretar a ustedes, interpretar la tabla de distribución de frecuencia. Si nosotros le pidieran, yo la voy a copiar esta tablita de acá, vamos a ponerla por aquí, por ejemplo, un poquito más rapidito, acá, por ejemplo, si yo les, normalmente hay diferentes formas, ¿no?, de preguntar. Una de las preguntas sería, ¿cuántos días en el mes de enero se tuvo una temperatura de 30? Entonces esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos días? Entonces aquí es venir a leer, ¿no? Tendríamos que venir a leer nosotros acá. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Miren, la respuesta acá sería la siguiente. ¿Cuántos días en el mes de enero se tuvo una temperatura de 30? No se olviden que estas son las temperaturas, estas son los días. Entonces aquí la respuesta sería 7 días. 7 días se tuvo una temperatura de 30 grados. 30 grados, perdón, 30 grados. Y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo podría ser aquí, por ejemplo, este que es 0,2 es el 20%, ¿no? También. Entonces, esto de la interpretación de la tabla la vamos a ir viendo en el siguiente video, que es muy importante, porque no solamente es armarla la tabla, sino también saberla interpretar, ¿no? Porque al final lo que importa es la interpretación que uno puede dar, ¿no? Ok, entonces con este video quedamos por acá. En el siguiente ya vamos a ver un poco más de cómo interpretamos y luego vemos la tabla de distribución de frecuencia para datos